Sí, efectivamente nos encontramos con el magíster Javier Macas con ocasión de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se recuerda cada 3 de mayo en el mundo, este evento que es patrocinado por la UNESCO a través de las Naciones Unidas para fomentar este derecho de todos los ecuatorianos y del mundo entero, a fin de que en cada país, en cada nación, pues se ejerza este derecho a través de los medios y los periodistas y comunicadores pues hagan uso de este derecho humano universal como es el uso de la prensa. De tal manera que para conocer un poco sobre esta temática hemos invitado el día de hoy al magíster Javier Macas, productor de Flaxo Radio, un medio pues que permanece 10 años ya al aire, que puede tener un testimonio muy importante. De tal manera, Javier, que nos gustaría concebir desde tu punto de vista qué entender por libertad de prensa. Mi estimado Javier, bienvenido, buenos días. Gracias, Franklin. Seguramente como estamos grabando esta entrevista el lunes ya sabremos quién fue o a quién elegimos los ecuatorianos como presidente de la República. Y es algo, quiero comentar algo, ¿no? Acerca de la libertad de prensa, que me pareció muy curioso, ¿no? Cuando uno hace análisis de medios también mide varias cosas, las columnas de las que se presenta una noticia, el tiempo al aire en la radio o el tiempo que dura un video. Ayer jueves, que es cuando estuvimos trabajando, que fue jueves 8 de abril, habíamos estaba viendo las noticias al mediodía y Teleamazonas presentaba el cierre de campaña de Guillermo Lasso. Tomé el cronómetro y contabilicé más o menos casi 4 minutos y medio de cobertura del canal. Inmediatamente la presentadora dijo, vamos ahora con el compañero Tatata, que está en la provincia de Manabí, quien está en el cierre de campaña de Arauz. Y exactamente con cronómetro en mano, 1 minuto 30 segundos. Ahí, digamos, los comunicadores, los periodistas sabemos que hay una intencionalidad de posicionar algo. Los medios de comunicación, si hacemos un back muy atrás, nacen prácticamente del comercio, ¿no? Quienes llevaban las crónicas de las Indias, por ejemplo, uno de ellos era Marco Polo. Marco Polo llegó a la India, iba en elefante, pasaban prácticamente medio año viajando hasta llegar a Europa y viceversa. O sea, entre ir y volver, un año. Y traían noticias, ¿no? Cómo era el mundo, cómo era esa parte del mundo. Había esas crónicas. Y yo diría que ese es como un primer escenario cuando, digamos, a mano y las personas iban contando oralmente esas noticias que se pasaban lejanamente de un lado al otro. Luego, con la invención de la imprenta de manos de Gutenberg, la Biblia provocó que se hagan varios cambios. Por ejemplo, la gente tenía más acceso a la Biblia o a los libros. Digo la Biblia porque ese fue el libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Pero luego de eso, digamos, también se comenzó a popularizar el tema de la lectura. Y luego, entonces, también ahí de la mano con la imprenta llegan ya los medios impresos, entre ellos los fanzines, los periódicos, las hojas volantes, como queramos llamarlos en la actualidad. Y eso de pronto pasa aquí en Ecuador, en los albores del siglo XX, se funda Diario El Comercio, que es uno de los más antiguos del país. Digamos que nace también de un tema comercial, de hecho el nombre dice mucho, es Diario El Comercio. Entonces esa mano que va entre lo que se vende como información también, digamos, tiene una carga, ¿no? Digamos, es notorio, por ejemplo, que el banco del Pichincha, de modo a modo testaferrismo, sigue siendo que teje y maneja los destinos de Teleamazonas, por ejemplo. Entonces, digamos, al margen de quien haya ganado, estoy hablando sin saber quién ganó las elecciones, ya ustedes informarán este próximo día lunes. Pero yo quería solamente resaltar esto en cuanto al tiempo, en cuanto a la cronología, cómo se movían la información de un lado al otro y que la información tenía un costo, un valor. Y de hecho los periódicos subsisten por la pauta publicitaria, los medios de comunicación, lo cual no es malo, Franklin, no es malo. Lo que sí es malo es que si alguien está pautando en tu medio te diga,
si no pone esto a favor de, entonces digo, tendría que buscarme otra persona que un poco me apoye en el proyecto periodístico que yo esté haciendo. De acuerdo, de acuerdo a tu explicación, Javier, se entendería una dirección de parte de los patrocinadores, aquellos que financian la publicidad de los medios tradicionales, y hoy por hoy, pues los medios digitales también que están entrando en este proceso a través de las multinacionales. Es decir, que hay un control, hay un direccionamiento sobre la libertad de prensa, mi estimado Javier. Y no solo ahora, como te digo, siempre ha habido esta relación prensa, medios de comunicación y de información. Y se ha entendido mucho que la información es un medio que se puede comerciar, que se puede vender. De hecho, los departamentos de mercadotecnia de los periódicos dicen, bueno, si va esta publicidad a 4 columnas, 3 columnas, 2 columnas, le cuesta tanto. Le sacan una tablita y dicen, aquí está. Es obvio que sí existe eso, pero también hay el poder político. El poder político también está detrás de un medio. De hecho, en el gobierno anterior, tal vez una de las cosas, aunque tenga muchas críticas, el gobierno de Correa logró algo, ¿no? Que me parece súper rescatable, que fue el tema de la pedagogía en cuanto a cómo analizar un medio de comunicación. Digamos, al margen, nos hemos vuelto los ecuatorianos muy críticos en cuanto a qué nos dice quién. El qué y el quién. Si me dice fulano, le creo. Si me dice mengano, no le creo mucho o le tengo la duda. Y hasta que no vea que eso, entonces digamos, y contrasto, ¿no? Y tal vez se extraña ahora, tal vez, digo, se extraña porque en otros países, como por ejemplo la BBC de Londres, la televisión pública tiene otra conformación, no es igual a la que se intentó hacer aquí en el Ecuador. Se habla de que en el Ecuador nos hace falta un medio público, no un medio gubernamental. Y si te das cuenta tú, Franklin, esa ley de comunicación que está ahí le servirá al próximo presidente sea cual fuere. De hecho, el presidente Moreno ha seguido poniendo cadena nacional decretada por la presidencia de la República y la Secretaría de Comunicación. Vendrá Guillermo Lazo o quien sea que venga y dirá dictado por la presidencia de la Secretaría de Comunicación. Digamos, ese poder político se está entregando, se está evidenciando en esa petición, ¿no? Y también hay una cosa que me llama mucho la atención, es como en los últimos días, al cierre del gobierno de Moreno, se ha estado publicitando mucho. Y ahí el tema de la pauta publicitaria es como, ya se ha encontrado, no solo aquí, sino en la historia del Ecuador, como los gobiernos gastan mucha plata en tema publicitario propagandístico. Porque cuando hablamos de que yo vendo margarina, vendo jabón, eso es publicidad. Pero cuando hablamos de el gobierno de todos, sembramos futuro, estamos haciendo propaganda. Y la dimensión de las dos cosas es muy distinta. Cuando yo hago propaganda en función, y la propaganda tiene que ver con un tema ideológico, y la publicidad tiene que ver con el tema de venderte un producto. Pero en cambio la propaganda vende ideología, vende conceptos. Y digamos esto de sembramos patria, sembramos futuro, no sé qué, que es el eslogan de Moreno. En los últimos meses ha estado aumentándose la pauta publicitaria porque ahí solo hago el gesto para decir, ya es el lenguaje no verbal dice mucho, pero de ahí ya... Digo, ¿qué te quiero decir con esto, Franklin? No en este gobierno, en el gobierno de Correa se evidenció. Es muy importante, Javier, resaltar tu apreciación en cuanto a definir, a categorizar lo que son los medios públicos, los medios privados, los medios comunitarios, de tal manera que estos medios están direccionados, tienen un objetivo muy claro, ¿sí? De controlar, de manipular esas audiencias, esa sociedad ansiosa. Usted nombraba pues el tema de las elecciones. Efectivamente, nuestro país hoy por hoy en el silencio electoral vive esa reflexión, ese análisis. Lo que quiere decir, según sus expresiones, estos medios obedecen a esos poderes económicos y políticos que direccionan la información de tal manera que la audiencia que nos sigue a través de estos noticieros, y este es un homenaje a una fecha muy importante que la UNESCO cada año en el mundo celebra, como es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. De tal manera, Javier, que es muy importante por su experiencia, por su capacidad,
por su trabajo, de que usted resalte y nos clarifique si en nuestro país, ya salir del mundo, del contexto internacional y llegar al Ecuador, en la capital de la República, donde usted se encuentra, y donde usted puede apreciar un sinnúmero de medios de comunicación, periodistas y comunicadores, un arsenal de materiales de comunicación. De alguna manera, nuestros colegas hacen ese trabajo, lo hacen con la libertad, con ese criterio definido, con esos principios, ese código deontológico, ese código de ética en este tema sobre la libertad de prensa, mi estimado Javier. Estaba escuchando las declaraciones de Guadalupe Mantilla, que son más o menos de los albores del gobierno de Correa, que fue por el año 2010, 2009 más o menos. Guadalupe Mantilla ya no está, hace tiempo que vendieron Diario Comercio a manos del Fantasma González, este mexicano que ha pactado con todos ahí. Se hizo un montón de tejes y manejes y mira que siguen teniendo en este caso Radio Quito, Radio Platinum y toda esa cadena de radios quedó en manos de este grupo mexicano. Y Guadalupe Mantilla en esa época, te decía, de 2009, 2008 más o menos, decía que cualquiera puede simpatizar con la Revolución Ciudadana, pero que en el periódico de ella no va a haber eso. Entonces, digamos, se les sentenciaba a los periodistas, se les decía que no quería escuchar ni saber nada de... Entonces, digamos, se convirtió ya el medio de comunicación en un actor político. Y al convertirse en un actor político también, porque injerencias, ¿no? Solo imagínate lo que acaba de pasar, ya voy a lo que tú me estás preguntando, pero solo imagínate lo que acaba de pasar. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dice, bueno, ganó, va a segunda vuelta Arauz y Yacu Pérez. 5 minutos después, en Teleamazonas de Asoma, pita con un periodista diciendo, en el Cuevisa creo que fue, dice, ganó, Lazo va con Arauz a la segunda vuelta. Digamos ahí estos dos. Y en cuanto a cómo me manejo en los medios de comunicación, yo he sido testigo de muchas personas que han trabajado en medios públicos, han trabajado, que primero salieron de los medios privados para ir a los medios públicos. Y luego quisieron volver a los medios privados, no hubo chance. Porque te estigmatizan como correísta, como ni sé qué, ni sé cuánto, cerradas las puertas. Y la opción es crear medios alternativos, medios digitales. Tú has hablado de la categoría de medios comunitarios. De pronto, de un plumazo, las radios confesionales, como por ejemplo la Radio Católica Nacional, fueron ya automáticamente decretadas como medios comunitarios. Y sí, yo estuve trabajando en Corape, en la coordinadora de medios educativos y populares del Ecuador, que es la que conglomera a 23 medios populares, que realmente actuaban como populares, pero en sus designaciones de frecuencias, de licencias, eran medios comerciales. Tenían licencia de medio comercial, porque en Ecuador no había hasta hace mucho la categoría de medio comunitario. Y el 34% de pronto se infló y ya asoman los medios comunitarios en Quito. Ya tenemos Radio Católica, por lo menos Radio Católica sí, como medio comunitario. Sin tener bueno, puede ser que se manejen algunas cosas como comunitarias, pero realmente los ejercicios de los medios comunitarios son distintos. Son más orgánicos, son más sistémicos. Y en el caso de los periodistas que han trabajado ahí, por ejemplo, un amigo mío estuvo trabajando conmigo en Corape, intentó volver a Radio Centro, donde él trabajaba en Quito, y dijeron, no, ya no te queremos ver, nomás a buscar otro trabajo. Y él terminó trabajando para Radio Pichincha, que aquí Radio Pichincha es una radio que estaba alineada con Rafael Correa y ha sido por múltiples ocasiones sacada del aire, vejada, en fin, digamos, de lado a lado ha habido, ¿no? Y sí, también los de Radio Pichincha le dan duro a Moreno, le dan duro a Lazo, o sea, le dan. Yo lo que te digo, Franklin, es que un medio de censura es el tema económico. Ese es un medio de censura. Es un medio de censura cuando no te pagan lo que tú debes ganar. Porque si has estudiado en la universidad 4 o 5 años, has hecho una maestría y de pronto te quieren seguir pagando $400, eso es una forma de censura, Franklin. Cuando de pronto tú ya te ves viejo y has pasado 20 años trabajando en un medio y te dicen, sabes que ya no, ya conseguimos. Había un compañero que era fotógrafo de diario La Hora y el señor había pasado
25 años de su vida haciendo fotografías para La Hora. Y, sí, y le faltaba, creo que un par de meses para jubilarse. Y de pronto ¿Ya? le despidieron aquí en Quito al señor Llanos, me parece que era el fotógrafo. Y le despidieron. Y para colmo de males, él estaba ya en un inicio de Parkinson. Entonces ni siquiera podría defenderse solo. Y él tenía cerca de 60 años. Entonces, 25 años había trabajado ahí en el diario La Hora. Tenía el Parkinson, por esa razón estaba buscando jubilarse. Y un mes antes de que, creo que alguien les contó, despedido. Y los compañeros periodistas aquí en Quito fueron y dijeron, por favor, reclamamos, ¿cómo que libertad de expresión? Eso también es un maltrato a los compañeros periodistas, al gremio. Entonces, hicieron por un tema de relaciones públicas, de imagen pública, reculó Diario La Hora y le dieron ahí una jubilación. Pero porque ahí hicieron no sé qué cosa. Pero había un juicio de por medio porque le metieron un juicio a Diario La Hora. Y muchas ocasiones los medios de comunicación siempre están buscando a los más jóvenes, ¿no? Como te digo, un medio de censura es el medio económico. Un joven de recién salido, egresado, porque va a hacer prácticas profesionales, porque la universidad le obliga, dice, tiene que hacer prácticas en prensa, radio, televisión e internet si es posible. Pero cuando te das cuenta, Franklin, digamos, cada vez los espacios de prensa escrita son más difíciles. Incluso las mallas curriculares están desactualizadas. Entonces, una de las cosas que está sucediendo ahorita es que muchos periodistas, etcétera, que han sido despedidos de medios, han buscado estas iniciativas, o han dejado a los medios, están buscando estas iniciativas de hacer comunicación alternativa a través de las plataformas digitales. Quien tenía una frecuencia de AM ha devuelto la frecuencia de AM y busca hacer algo por internet porque la AM es carísima y entonces me toca pagar mucho de luz. Entonces también ese es otro problema, el tema de la comercialización. Las personas menos, por ejemplo, están escuchando ahora la radio. Solo los que están manejando autos, las personas que están trabajando, sí escuchan la radio. El resto de personas, no. Están escuchando música en YouTube, escuchando Spotify, están cualquier otra cosa menos escuchando ya los medios tradicionales. Peor comprar un periódico, Franklin. Peor comprar un periódico. Así es, mi estimado. Sí, sí, es muy importante. Usted ha evidenciado una realidad para el sector productivo del periodismo y la comunicación, la triste realidad de muchos periodistas y comunicadores que aún teniendo pues un título de cuarto nivel tienen que seguir con esos salarios que no animan a ningún profesional. Sin embargo, el amor, el apego, el profesionalismo nos hace mantener. Sin embargo, es razonable decir que el periodismo no enriquece a los profesionales. Cuando en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, en los derechos de la libertad, dice el numeral 6, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, mi estimado Javier. Estoy leyendo aquí la Constitución de Montecristi, ¿sí? De igual manera también tengo acá la Ley Orgánica de Comunicación, donde habla pues de los medios que usted estaba mencionando, sean públicos, privados o comunitarios, tienen que trabajar como una empresa, tienen que generar ciertos recursos para poderse mantener, ya que hoy por hoy es un poco complicado, ¿no? De tal manera, Javier, que esa es la realidad, la que usted está poniendo de manifiesto, donde tenemos que conocer estos datos que no son nada halagador, y ahí la importancia de resaltar este día de la libertad de prensa, para que las audiencias de los medios de comunicaciones conozcan la realidad del trabajo de los periodistas y comunicadores de los distintos medios, dígase medios impresos, radio, televisión, medios digitales. Sin embargo, el trabajo es sacrificado y no remunerado. En ese sentido, ¿qué se podría sugerir a las autoridades, a la audiencia de estos medios de comunicación sobre esta libertad que el mundo celebra cada 3 de mayo? En cuanto de su punto de vista, mi estimado Javier, ¿cuál es su apreciación sobre este tema? Franklin, tú sabes, yo soy cuencano, vivo en Quito, mi familia es de la provincia del Oro, la familia de mi papá. Mi apellido Macas viene allá de Zaruma y tengo especial afecto por toda la provincia, las provincias del sur.
y mi corazón está allá. Y en este año 2020 que pasó, fui testigo como dos medios de comunicación muy viejos en Cuenca quebraron. Especialmente medios en amplitud modulada quebrados. Cerraron, gente despedida, ¿no? Y una de las cosas que pasó ahí es que el Estado no les pagó las deudas que tenían con pauta electoral. Entonces los medios de comunicación se vieron aquejados a un déficit, porque pones esperanzas en que te van a pagar, como cualquier empresa. Tú dices, ya me van a pagar, entonces les voy a pagar a los empleados. Entonces los empleados terminan. ¿Qué es lo que pasa ahí, Franklin? Creo que sí es necesario hacer la pauta en los medios de comunicación. Creo que eso da un respiro. También la empresa privada está pautando, suele confiar mucho en los medios de comunicación y pauta ahí. Y ahí está el tema que te decía, el tema comercial. Sin un tema comercial, a menos que sea público, un medio de comunicación no sobrevive. A menos que sea por otros temas los medios comunitarios, por ejemplo, radio, la ERPE, las Escuelas Populares y Radiofónicas de Chimborazo, la radio ERPE, que tiene ya, creo que van camino a los 60 o 70 años. Ellos, por ejemplo, tienen una cooperativa en la que ellos siembran quinoa, siembran cereales y los venden y con eso sostienen la radio. A menos que sea ese modelo de negocio, si no, los medios no van a sostenerse, no se sostiene. A menos que alguien invierta plata, algún donante, algún mecenas, alguien. Entonces, si preguntas tú, yo creo que una de las labores... Que hay muy pocos. Que hay muy pocos mecenas, así es. Y si hay alguien... Hay muy pocos, sí. Y si hay alguien, por ejemplo, que se arriesgue por eso, Franklin Villamar presenta su propuesta, pero ¿qué me ofreces a cambio? No, te ofrezco una audiencia. Esta audiencia tiene tantas personas que nos miran, que nos escuchan. Bueno, y así se vende, se va cultivando. Pero además de eso, los medios pequeños que están naciendo tienen que ver ya con un tema de la comunidad. Yo tengo un grupo de personas que siguen, porque los temas que yo presento son relevantes. Entonces yo creo que hay algunas cosas, y no tiene que ver solo con el tema tecnológico. ¿Qué pasa con las zonas rurales donde no hay internet? Allá en la provincia del Oro, donde no toda la provincia del Oro tiene internet. Tal vez tengas en el Guabo, tengas en el Pasaje, tengas en Machala, en Huaquillas. Y en el trayecto hay algunos pueblitos chiquitos donde no llega el internet. Y si no estás de acuerdo conmigo, bueno, revisamos las cifras de los niveles de deserción, o si quieres llamar hasta desastre educativo que hemos tenido, porque la idea de que todos tienen un teléfono y tienen un paquete de datos y pueden conectarse y bajarse las tareas y hacer las tareas de los niños en las edades escolares ha fracasado. El ministro Michelena dijo, ya no vamos a invertir más en escuelas, no vamos a invertir más en hospitales, porque ya tenemos telemedicina y teleeducación. Falso. Franklin, fracasó este gobierno. O sea, se evidenció que esa es una mentira. Entonces, los medios digitales están en una fase aquí en Ecuador recién de nacimiento, crecimiento. Y los medios tradicionales todavía tienen una fuerza, especialmente en las zonas periféricas, ¿sí? Donde todavía se escucha la radio AM y la radio FM. Los periódicos no, porque tienen más dificultades. La televisión todavía cala porque tiene ahí un nicho, ¿no es cierto? Pero si ya tienes una montaña ya no llega. Entonces el único medio a veces que llega es una radio AM y de noche. Y a veces, ya ahí en la frontera con Ecuador, salen radios de Perú, de Chiclayo, así. Ya no salen ni siquiera radios ecuatorianas en AM. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es necesario, es obligación de que el Estado, sí, haga respetar, hagamos los ecuatorianos respetar lo que dice, que tenemos derecho a acceso a los medios de comunicación, al espectro radioeléctrico, al derecho a fundar un medio de comunicación. ¿Sí? Y hay una cosa que sí quiero resaltar, es que no cualquiera que tenga un teléfono y llegue una foto ya es un periodista, no. Porque para ser periodista necesitas una ética, una mística de trabajo, como tú dices, una vocación. Como tú dices, Franklin, quien hace periodismo no gana plata, vive. A veces eres periodista y además eres taxista. Porque te gusta la comunicación. Tengo un amigo, se llama Marco Orellana, compañero de la Universidad de Cuenca. Él es panadero. Además tiene una pequeña plantación de flores por ahí. Y es periodista deportivo. Efectivamente, tienes mucha razón. Nos toca invertir en otros negocios familiares a fin de poder completar ese presupuesto. De ahí la importancia, mi estimado Javier, de estas jornadas, estos ciclos de charla que hemos invitado. Hemos invitado a algunos actores
a fin de que todos los lunes, ¿sí? Esta transmisión para la audiencia de Rana TV y su reproducción en los distintos medios también a través de revista La Comunidad, un medio impreso también que está circulando aquí en la provincia del Oro, es para resaltar y para que la ciudadanía y para que la sociedad entienda lo que significa hacer prensa en lo local, en lo nacional y en lo internacional. No es nada fácil, ¿sí? Y de ahí resaltar nosotros este tipo de jornadas, estos ciclos de charlas, Javier, son muy interesantes, Javier, reitero, desde tu perspectiva, desde tu trinchera, como es Flaxo Radio, que te comunicas a través de tu comunidad virtual. Tus mensajes son muy interesantes. Para ir concluyendo y para ir cerrando, tú decías hace un rato sobre el domingo de las elecciones, quién será el presidente. Bueno, nos llegan noticias de que el señor Guillermo Lasso ha manifestado que una vez que él gane la presidencia de la República derogará totalmente la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación, ¿sí? Es decir, que vamos a perder, así como la Supercom, como todas estas tendencias de comunicación que se crearon, vamos a perder también ese marco legal. En fin, el destino incierto de la prensa, incierto digo, nos hace pensar pues que si no hay un marco legal que regule esta actividad, ¿cuál será el futuro de los periodistas y comunicadores? Con tus palabras finales, mi estimado Javier, con tu experiencia, tus años de trabajo en este precioso medio de comunicación como el Flaxo Radio y esa academia también muy importante que forma profesionales desde la capital de la República, Quito, te dejo con tus palabras finales, Javier, para que tú cierres este ciclo de charla que acabamos de dar inicio contigo para toda la audiencia de Rana TV, el primer medio digital ecológico desde Arenilla para el mundo. Adelante, Javier. Franklin, gracias por ser invitado en la primera edición, en el estreno de este ciclo de entrevistas. Espero que puedas traer a más personas para hablar de este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa también. O sea, si tú me preguntas si es mejor no tener una ley de comunicación, yo te digo que no, porque en la ley de comunicación se establecen algunas cosas, ¿no? Con la ley de comunicación se ha logrado, por ejemplo, que los periodistas tengamos un sueldo más digno. Yo trabajé en un diario donde yo ganaba $150, cuando una empleada doméstica ganaba 125. Sí, o sea, yo era casi igual que una empleada doméstica. Y cuando fui a trabajar en Diario El Tiempo, gané un poquito más, me dieron $50 más. Entonces yo trabajé por $200, de 7 de la mañana a 10 de la noche por un año. Bueno, era menos de un año, pero terminé muy desgastado, Franklin. Y cuando trabajé en otro medio que no voy a decir el nombre, me pagaban acá en Quito, yo comencé ganando $270. Año 2008, ganaba $270. Franklin, después de la ley de comunicación han habido regulaciones muy serias acerca de... Entonces decir, el problema es la ley. O sea, ¿cómo? O sea, porque también hay un tema... No se pueden quitar los derechos laborales de las personas. Esto no es retroactivo. O sea, digamos... Pero además de eso, no estoy muy seguro, Franklin, tú me dirás... La Constitución está, creo que obligando o obliga a que se construya un marco legal para esto. Entonces, si quitan esta ley de comunicación, tendrán que armar otra ley de comunicación. Sí. Por supuesto que sí. Porque no se puede, o sea, digamos, no me gusta el CNCID, entonces quito la CNCID. Sí, pero la CNCID es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Ahí están, digamos, las políticas de Estado respecto a eso. Si tú quitas la CNCID como un tema de campaña, ¿acaso eso? Permíteme resaltar lo que acabas de decir, mi estimado Javier, una apreciación muy importante. De tal manera que la sigla de la UNESCO, esta Organización de las Naciones Unidas, significa Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, para la Cultura y para la Educación. De tal manera que el periodismo es eso. Y tú acabas de nombrar la CNCID, también se manifestó que desaparecerá esa entidad, esa Secretaría de Estado al ganar. O sea, hay una serie de cosas que es importante que la audiencia conozca, si es viable o no es viable. Tú lo acabas de decir. La Constitución dice que tiene que haber un marco legal para que regule, pues si derogan tendrá que venir otro mejor o peor. O sea, si viene algo peor, o sea, ahí estamos los periodistas, está la gente para protestar, ¿sí?
mira que México, Argentina desarrollaron su industria musical poniendo ni siquiera el uno por uno, creo que pusieron el 3 por uno. En México se ponían 3 canciones nacionales, una extranjera. O sea, digamos, acá se puso 1-1, pero allá eran 3 por uno. Y por eso, no es solo eso, pero digamos, esto ha provocado, o eso provocó en otros espacios, en otros escenarios, que la música nacional crezca. Hubo una especie de crecimiento con la música nacional. Y los músicos también se vieron obligados a comenzar a hacer propuestas acerca de eso. Entonces, digamos, es una de las cosas que decía la ley de comunicación. También la ley de comunicación obliga a hacer producción nacional. Se obliga a que los comerciales de televisión no vengan pregrabados de Chile, de Perú, de Colombia y se pongan acá al aire, sino que se produzcan localmente. Entonces, cuando decimos, voy a quitar la ley de comunicación, bueno, lo que no estaba bien, de ninguna forma yo repudio totalmente la creación de la Supercom. Eso no estaba en la ley, eso no está en ningún lado, y a Correa se le ocurrió crear eso, y es que se hizo una especie de permutación. ¿La ley de comunicación es igual a la Supercom? No, no es. La Supercom es quien se supone sancionaba, pero eso tampoco dice ahí, ¿sí? No tenía que crearse eso. La ley de comunicación simplemente es la ley de comunicación. Digo, eso es algo malo que de pronto yo sí creo que estaba mal, y especialmente con Carlos Ochoa, a quien sí le conocí, fue compañero de la radio donde yo trabajaba, en la radio Tomebamba, pero él siempre fue una persona muy especial, un poco petulante, un poco sobrado, y digamos, y esa visceralidad que él tenía se reflejó en cómo, incluso esa ley de comunicación, no sé si es que es la original, la real, o la que él mandó imprimir, porque tenía unas, y por eso él marchó a la cabeza de él, porque hizo cosas que no estaban dentro del parámetro legal. Entonces, Franklin, si alguien quita la ley de comunicación, espero que nos ofrezcan algo mejor, no algo peor. Así es, Javier, muy agradecido por tu... Sé que van a venir temas muy interesantes, Javier, con tu experiencia. Tú ya recorriste la provincia del Oro, tienes un conocimiento muy amplio de los medios de comunicación, de la radio. Cuando tú desees, pues venir a marchar a la provincia del Oro, estamos a tus órdenes, y agradecerte una vez más por este espacio para toda la audiencia de Rana TV. Muy agradecido, Javier. Gracias, Franklin. Hasta la próxima.